Simplemente para hacer un resumen de esta larga sesión, de interrogatorio. Yo creo que efectivamente estamos en un contexto diferente, distinto, económico, social y político también, y yo creo que a veces se nos olvida, ¿no? El asunto de las infraestructuras, como yo le decía al inicio de mi intervención, yo creo que ha sido el gran asunto que ha pivotado sobre la política asturiana durante muchísimos años. Lo digo como espectador de esa política desde afuera, ¿no? Durante muchos años los grandes debates que uno presenciaba como un ciudadano asturiano de la calle eran precisamente los debates en torno a las infraestructuras. Yo creo que los tiempos económicos, los tiempos presupuestarios y los tiempos políticos son distintos. Estoy coincido con usted en que son los tiempos de la planificación, de la coordinación, del aprovechamiento de los recursos muchas veces dispersos. Venimos de un tiempo en el que cada uno sabrá las responsabilidades que ha tenido. Desde luego, a mi grupo ninguna, pero venimos de un tiempo en el que se ha desperdigado, se han desaprovechado recursos, se ha hecho una política en la que yo creo que se han desaprovechado muchísimas oportunidades por no haber hecho una política coordinada desde todas las administraciones. No es una cuestión solo del ámbito autonómico. Yo creo que, en fin, es una frase muy conocida de que hemos hecho una política de nuevos ricos durante mucho tiempo en el ámbito de las infraestructuras, en el conjunto del país y también en Asturias. Y yo creo que ese tiempo ha pasado. Por lo tanto, agradezco que en su primera intervención reconozca que ha pasado ese tiempo. Desgraciadamente en Asturias que siempre hemos vivido bajo la losa de esa supuesta incomunicación geográfica, incomunicación física, no hemos conseguido, como le decía yo al principio, cerrar la carpeta de las grandes infraestructuras que en otras comunidades ya se ha cerrado hace tiempo. No la hemos conseguido cerrar completamente. Quizá porque, como usted decía al principio, los grandes proyectos regionales, los grandes proyectos de Asturias, que deberían haber sido los proyectos de todos, porque además abarcaban en todo caso más de una legislatura y más de una administración, desgraciadamente ha habido un exceso de personalismo, un exceso de tratar de apropiárselas como un tanto propio. Y yo creo que los grandes proyectos de Asturias a nivel de infraestructuras no eran de ningún político, eran de los ciudadanos, eran de los asturianos. Y eso se ha olvidado durante muchísimo tiempo. O sea que espero que a partir de ahora seamos capaces, yo lo decía en el discurso del debate de investidura, seamos capaces de un pacto político en Asturias para identificar cuáles son esos grandes proyectos, esa carpeta de infraestructuras que hay que cerrar, que además yo creo que están en la mente absolutamente de todos. Si uno saliese a la calle y hiciese preguntas a cualquier asturiano ahora mismo en la calle Uría, le diría cuáles son los proyectos básicos de esta comunidad que hay que finalizar con toda celeridad. Y yo le pediría que hiciese los esfuerzos suficientes para conseguir ese gran pacto regional que nos respalde con la negociación cara al exterior, con la negociación con el Gobierno de España, porque son momentos muy difíciles en los que habrá que pelear por lo que quede en un contexto muy complicado. Y, por ejemplo, la reunión en la que usted tuvo con la ministra de Fomento hace escasos días, de la cual, en fin, por sus palabras hoy aquí, creo que hemos obtenido poco rendimiento los asturianos, me hubiese gustado que hubiese ido respaldada con ese gran pacto de infraestructuras que yo creo que sería muy bueno y muy necesario para que no sigamos discutiendo sobre cuáles son los proyectos asturianos y sobre si tenemos que aprovechar la variante de Pajares de una manera o de otra. Por cierto, a mí me parece muy significativo y asumo, por ejemplo, la posición que ha manifestado el portavoz de Izquierda Unida anteriormente, ¿no? El tramo por la Elena a Gijón, por ejemplo, creo que puede ser muy significativo. O nos ponemos de acuerdo qué queremos hacer ahí o vamos a seguir con proyectos, con estudios y dilatando esa obra y sin aprovechar, por lo tanto, los tramos y la enorme inversión que se habrá hecho con anterioridad. Pero yo ahí soy absolutamente posibilista. En las infraestructuras que quedan por hacer en esos grandes proyectos creo que hay que ser absolutamente posibilistas, buscando la eficacia, buscando el rendimiento económico, la eficacia económica de esas infraestructuras, ya digo, porque no se trata de colgarse medallas, sino de que sean de verdad elementos de reactivación económica. Ordenación del territorio. En la ordenación del territorio, también en la misma línea, yo creo que llega el momento de la planificación y llega el momento de planificar con una visión que supere lo local. Desgraciadamente, yo creo que en Asturias hemos vivido también bajo
el peso de un excesivo localismo. Y en Asturias tenemos, yo creo que una joya, una auténtica joya, que es esa ciudad Astur, que yo creo que tendría que ser la cuarta ciudad del arco atlántico y no ser este conglomerado de distritos industriales dispersos que fueron creciendo de forma desordenada. Pero eso tiene que ir desde una planificación, y le digo, que supere lo local, que vaya a una planificación de conjunto, con una visión de Asturias de conjunto. Usted ha citado una reforma de las directrices regionales de ordenación del territorio y una ley de ordenación territorial en la que espero que seamos capaces todos también de ponernos de acuerdo en esta nueva visión de Asturias, una visión de una Asturias de conjunto, de una Asturias que sea capaz de proyectarse hacia afuera, y para eso tenemos que cambiar ese marco de ordenación que ahora mismo está absolutamente lastrado por visiones cortas y por visiones localistas. Finalmente, medio ambiente. Yo creo que el objetivo en el medio ambiente tiene que ser convertir el lema de Asturias Paraíso Natural en algo más que un lema. Muchas veces, desgraciadamente, es una marca muy bonita, pero cuando uno desciende ve situaciones, por ejemplo, como el de la Ría de Villaviciosa, que ha salido aquí reiteradamente. Bueno, también ha salido el barrio de San Vicente, y también es otro ejemplo de lo que digo, de cómo actuaciones descoordinadas, cómo convenios que se paralizan, cómo estaciones de aguas residuales que no se desarrollan y por lo tanto impiden que entren en vigor depuradoras. En fin, todo este trabajo fino que requiere coordinación, que requiere planificación y que requiere una disposición política de alcanzar acuerdos, es el que necesitamos en muchos casos para que ese lema de Asturias Paraíso Natural sea algo más que un lema y sea una auténtica ventaja competitiva de Asturias, que yo creo que lo es. El territorio de Asturias, nuestra configuración territorial, nuestro nivel de protección, por unas razones y por otras. Ahí creo que ha influido también algo, en fin, no hay mal que por bien no venga, digamos, nuestro dinamismo económico menor que otras regiones. Yo creo que ha permitido un nivel de conservación, por ejemplo, de la franja costera, que en otros lugares del territorio de España no se produce. Pero aprovechemos eso como ventaja competitiva, seamos capaces de entender que en el futuro los recursos naturales van a ser también un componente económico para competir. Y, por ejemplo, ya para finalizar, esto entronca con que seamos capaces de no apostar por todo en todos los sitios y de cualquier manera. Y entronca con lo que yo le preguntaba, por ejemplo, en relación con la mina de oro de Salave, que a mi modo de ver es un ejemplo claro de cómo un determinado modelo de desarrollo que yo creo que pertenece al siglo anterior, que también entronca, y hablaremos de esto seguramente con profusión en esa comisión especial, por ejemplo, Aboño, la Ría de Boño. Ahí hay un modelo también de desarrollo industrial determinado que yo creo que corresponde al pasado. No volvamos a caer en los mismos errores. Aprovechemos nuestros recursos naturales bien, sin sobreexplotación, y entendiendo que son una ventaja competitiva para Asturias. Y eso va a requerir también de capacidad de coordinación, aprovechar los recursos escasos que quedan y voluntad política de llegar a acuerdos. Yo creo que esta fuerza política lo ha demostrado en el pasado, para eso seguimos estando aquí, dispuestos, pero sobre todo mirando hacia el futuro y tratando, ya le digo, de aprovechar los recursos al máximo. Y, sinceramente, a veces uno, desde la calle, yo no puedo todavía quitarme de encima esa visión que tengo de un ciudadano de la calle que asiste muchas veces perplejo a determinadas conversaciones que a veces creo que, si uno lo viese desde afuera, sin estar desde dentro, parecerían reyertas, y yo, sinceramente, muchas veces me parece que son conversaciones de viejos amigos, pero que conducen a ninguna parte. Muchas gracias.